Excelente noche a todos y cada uno de los integrantes de esta enorme familia Organo. Bienvenidos sean justamente aquí a El Nido. Justamente estoy muy agradecido justamente con Mr. Rafa, Miss Tania, por invitarme justamente esta noche, martes 30, pues prácticamente ya a cierre de qué, ya a cierre de mes. Y pues bueno, hoy vamos a compartirte antes de comparte el link a todos los tuyos, que se conecten, tomen libreta, tomen un lapicero, ¿verdad? Fuera distractores y prestemos atención, ¿verdad? Definitivamente. Unos minutitos mientras se van conectando. Aquí les saluda justamente Miguel Ángel Rodríguez, Mike, para todos ustedes desde Tula de Allende. Ahí ustedes vayan comentando desde dónde se están conectando. Y pues bueno, ¿no? Un fuerte abrazo a la distancia, con la mejor actitud. Hoy nochecita, martesito. Y pues bueno, nos la vamos a pasar un poquito chévere, ¿no? Bueno, no tanto porque tenemos un tema muy especial para todos ustedes. Tú que eres nuevo o tú que no eres tan nuevo, ¿verdad? Hoy vamos a repasar la lección de aquel entonces, cuando, y lo digo así, cuando nosotros decidimos tomar una decisión de cambiar nuestra vida, ¿vale? Sin saber exactamente hacia dónde íbamos y cómo lo íbamos a hacer, pero definitivamente decidimos hacer algo que nos cambió la vida o el panorama, ¿no? Definitivamente. Entonces ahí vemos que Brenda Santamaría, excelente noche. Yarensi, un fuerte abrazo y un besote a la distancia. Paco, ¿qué tal? Excelente noche. Laura Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Abdel Jiménez, ok, perfecto, desde like. El Sinor, California presente, ¿verdad? Está justamente mi buen amigo, Mr. Edgardo, hasta Querétaro, creo que andas por allá, bienvenido seas. Rigo, ¿qué tal? Excelente noche, ya no sabía mucho de ti, ya andas por acá, eso está bien, perfecto, ¿verdad? Y todos los que se vayan conectando, ahí vayan etiquetando a todos sus conocidos o no tan conocidos, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender todos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Todos juntos. Aquí nadie sabe, nadie supo, todos modalidad, no conocemos, no sabemos y eso es lo importante, ¿verdad? Entonces imagínate, Mr. Mike justamente aquí en esta bendita plataforma que es El Nido, justamente, y repito, desde Tula de Allende, te mando un fuerte abrazo. Esto en Hidalgo, México, para todos los que se están conectando en algunos otros rinconcitos, por supuesto. Y bien, Rubí, de nuestra bendita empresa Organo, ya llevamos 7 años cumplidos justamente a mediados de este mes. Estamos felices y agradecidos de haber tomado una decisión que, si bien o mal no la alcanzamos a ver al inicio, ¿verdad? Han sido 7 años de extraordinaria aventura, desventura, crecimiento, desarrollo, pero mejor aún, una apertura de mente como no tienen una idea, ¿verdad? Bienvenido si tú eres nuevo, bienvenido si tú eres nuevo. Y pues vamos a la clase del día de hoy. ¿Por qué va a haber examen? Va a haber examen, ¿verdad? Vamos a ver que se proyecte ya el material en su pantalla. Estamos sincronizándonos. ¿Qué tal? Excelente noche. Ay, doctora, sí, excelente noche, bienvenida. ¿Quién más? La señora Karina, excelente noche, que estuvimos escuchándola hace unos minutitos precisamente en el club de lectura. Bienvenida, Seleni. ¿Qué tal? Excelente noche, Mr. Rafa, por supuesto, muchísimas gracias también. Bonita noche, Vero Martínez. Y bueno, ahí andamos, ya estamos aquí, ¿verdad? Bien. Para los que pues algunos de ustedes no me conocen, pues bueno, de antemano yo soy arquitecto, soy docente desde hace un poco más de 14 años, seguimos estando obviamente en servicio, me gusta lo que hago, simplemente que he decidido hacer un algo más en mis tiempos libres y hemos podido obviamente tener una alternativa de negocio como lo ha sido Organo,
el cual pues bueno, hemos compartido, hemos sido mensajeros, ¿no? Sido mensajeros para que otras personas pues bueno, al abrir su mente y su corazón, decidan también participar y desarrollar y qué mejor, ¿no? Lograr con este vehículo algo que a lo mejor ellos estén buscando y pues bueno, yo estoy buscando obtener una jubilación. Me tocó, tengo ya 40, ya. Vamos a cumplir 40 años ya este año, definitivamente. Y pues soy de esas generaciones en donde pues se me dificulta tener propiamente una jubilación. Entonces, precisamente abrimos la mente y empezamos a trabajar este proyecto en tiempos libres sin que tu servidor tomara café, ¿verdad? Yo no ingresé por producto, ingresé por una visión. Y al día de hoy, pues estamos aquí. Sí, también al día de hoy ya tomo bastante café. Estoy muy agradecido, muy bendecido por la salud que tenemos y sobre todo porque podemos compartirla con el mayor número de personas a través de una tacita de qué? De café, té, chocolate, ahora jabón, porque ahora ya podemos bañarnos, ya llegó el jabón. Entonces ustedes prueben, es una delicia, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar el tema de esta noche para todos ustedes. 4 pasos para tu éxito. ¿Los recuerdas? ¿Los conoces? Porque yo creo que muchos se nos ha olvidado, ¿vale? Estamos como muy posiblemente metidos mucho en el tema del crecimiento personal. No es malo, a todo mundo nos va y es necesario, ¿verdad? Pero a veces nos distraemos tanto en estas cuestiones del querer aprenderlo para poder aplicarlo. Te voy a ser franco, nosotros aprendimos al revés. Aplicábamos y después entendíamos, aplicábamos y después entendíamos. De ahí una frase que dice que la acción cura el miedo, la acción cura el miedo. Porque entonces, ¿para qué quieres tanta información si al final del día no la estás poniendo en qué? En práctica. A nosotros, créeme, al tercer mes que estábamos dentro de esta bendita empresa, logramos un resultado, un volumen como tal, de un zafiro de 14,000 puntos a través y por el apoyo de todo el equipo. Y desde entonces abrieron las puertas a un nivel de información que al inicio no entendía, te voy a ser franco, porque algo que me llamó la atención propiamente de este bendito proyecto es el liderazgo. Esto es lo que a mí me movió y dije entre mí, quiero saber más, pero tuvimos que tener accesos, tuvimos que tener ciertas actividades para lograr ciertos incentivos y que eso nos permitiera ir teniendo más información, más información. Era obvio que a través de las actividades podíamos entender, gracias a la información, lo que estábamos aprendiendo en la marcha, ¿verdad? Entonces eso fue lo que a nosotros nos encantó y eso para mí más que agradecido, ¿verdad? Vamos a anotar, pongan en su libreta, pongan en esa hoja que los 4 pasos de nuestro bendito sistema que tiene Organo, ¿verdad? Simpleza, es una simpleza que lo que vale es que se puede duplicar. Es un sistema, es una plataforma que sencillamente si tú sanamente lo tomas, lo aplicas, por ende lo puedes duplicar, ¿vale? No le pongas más puntos, no le pongas más cosas, ya viene diseñado y listo para poderlo ¿qué? Para poderlo aplicar, ya está, ¿vale? No le pongas, no le quites, el sistema ya opera aquí, ya opera en China, ya opera en todos lados. Por eso Organo es un proyecto que es de nivel global. ¿Estamos de acuerdo? Vayan anotando, yo creo que muchos de ustedes conocen estos 4 puntos. El primero de ellos, el producto del producto. El número 2, haz una lista de contactos. Número 3, organiza fiestas de café. Y número 4, intégrate a un sistema de éxito ya comprobado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esto es lo práctico, simple, recuérdalo. Si tú le pones, si tú le quitas, si tú los llevas a algo, hablo de tu organización, hablo de tu equipo, si tú se te ocurre crear un paso más dentro del sistema, puede ser que ese paso ya no se pueda duplicar. Ya no se pueda duplicar y lo hiciste más que, lo hiciste a lo mejor más complicado en tiempos, en operatividad, en tecnología, que platicas más, platicas menos y eso muy posiblemente hace que el sistema, pues sencillamente como es simple, se empieza a hacer un poquito que como conflictuante, ¿estamos de acuerdo? Hazlo simple, ¿verdad? Entonces, imagínate, vamos con el paso número 1. Anotemos, paso número 1 para todos los que se están conectando. Bienvenidos sean.
Ah, está Tizayuca, la tuvimos hace rato a esta Ana Cruz justamente en otra plataforma. Mi queridísimo Israel, por ahí tenemos también a Mr. Javier Galicia, eternamente agradecido contigo, Mr. Fuerte abrazo a la distancia. Por ahí a Carmencita, Tula y bueno, todos los que se están conectando, ¿verdad? Paso número uno, ¿verdad? Algunas de las características que se encuentran de tu pantalla de tu lado derecho son cosas que vienen mencionadas en el sistema, pero voy a puntualizar en algunos detalles que van o pueden o no ser valor para ti, ¿verdad? Consumo personal, consumo personal. Cuando yo ingresé al negocio de Organo, ¿verdad? Ingresamos a través de adquirir un paquete, ¿verdad? Ingresamos con un paquete en aquel entonces promocional, como el que todavía tenemos aquí en México, ¿verdad? Yo no tenía dinero, ocupé la tarjeta de crédito y así pude yo invertir, moviendo el dinero de quién, de alguien más. Fue una deuda inteligente, fue una deuda sana, como le llaman algunos contadores. Por cierto, un fuerte abrazo a Mr. Freddy, a mi Settle, esperando que estén de maravilla, porque gracias a ellos también yo he aprendido un poquito en términos de finanzas, ¿verdad? Entonces, imagínense, ingresamos a la mitad del mes y inmediatamente 15 días ya me estaban pidiendo hacer otro consumo. Agradecido estoy con Mr. Rodolfo, con mi Giselle, mis zafiros ascendientes, las personas que no me soltaron de la mano. Agradecido también con Mr. Marco, enorme, enorme corazón, porque fueron ellos que me dijeron, ahora ya que compraste el paquete, ahora tienes que hacer tu consumo mínimo. Yo dije, entre mi madre santa, aparte de que ahora debo este paquete, tengo que ahora generar otra inversión de otros 50, 100 puntos, pues ya te imaginarás, en aquel entonces no era la persona que ahorita estás conociendo, era muy, muy terco, ¿verdad? Y la verdad yo decía entre mí, no, 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 pero también soy muy competitivo y terminé diciendo, ok, va, si me lo están diciendo es porque ellos saben que funciona, ¿estamos de acuerdo? Total, yo no vendí mi producto al inicio, te voy a ser franco, aquí entre nosotros, porque lo que pasa en Facebook se queda en Facebook. Yo no vendí mi producto al inicio porque yo decía, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? La verdad es que el consumo fue meramente personal para mí, para lo que fue mi familia y ahí paró la cuenta, ¿no? La cosa. Hasta el día de hoy, durante 7 años, cada mes, a inicios de cada mes, me acostumbré hacer mis de 50 puntos, ahora estar haciendo 100 puntos los primeros 5 días del mes porque lo tengo en autoenvío, es decir, en automático. ¿Qué tengo en automático? Mi consumo personal. Punto, para de contar. Y ahorita que tenemos jabón, mucho mejor, ¿verdad? Testimonios, asegúrate que tu testimonio lo grabes o te lo aprendas para que sea breve y esto también le enseña a tu organización a que puede compartir sus testimonios a través de una fotografía o a través de un pequeño audio. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Lo vimos justamente en nuestro evento que acaba de pasar del Unite, en donde vimos cómo muchas personas de una cápsula de un que te gusta un par de minutos, pudimos compartirte qué beneficios tuvimos con cualquiera de los productos de la gama que tiene propiamente nuestra bendita empresa, desde Cognition hasta precisamente nuestra bebida multifuncionales, ¿verdad? Acuérdate, recuerda que nuestra empresa y lo hemos aprendido incluso ayer que estuvo justamente mi Cisela compartiéndonos a través de las 5 plataformas que tiene Organo, todas nuestras verticales y entiendes un ecosistema, es un ecosistema. El quien ya la vio tiene la capacidad de poder observar que es una plataforma global con muchas oportunidades que podemos compartir con quien. Es un chaleco creado a la medida para quienes, para cada uno de nosotros. Pero ojo, si tú realmente estás enamorado de nuestra empresa Organo, créeme que podemos ir a ver, no sé, si nos invitas a tu casa, ¿verdad? Y echarle un ojo, podemos meternos a la cocina, a tu baño, a fisgonear un poquito ahí en tu computadora, a ver si tienes el programa de Cognition instalado. Si tú eres producto del producto, podemos darnos cuenta entrando a dónde a tu casa, ¿no? Entonces es algo importante ser producto del producto como parte del paso número uno. Negocio sano e inteligente. Día 30. A ver, damas, caballeros, ¿quién ya está activo el día de hoy? ¿Quién ya hizo sus primeros 50 y 100 puntos justamente ya el día de hoy? Levanten la mano, digan yo, pongan ahí ese, justamente en los comentarios.
es importante, ¿va? No lo digo yo y no lo impongo a nadie, pero yo he entendido que te invitaron a construir un negocio en donde es un negocio fácil. Lo único que nosotros tenemos que hacer para que nuestro negocio opere sencillamente es mantenerlo sano, inteligente, manteniéndonos activos y calificados. Es decir, que tú hayas hecho un consumo personal de 50 o 100 puntos y que dos personas, una del lado izquierdo y una del lado derecho, también lo hagan, ya sea para un consumo personal o ya sea para generar alguna distribución a través de las ventas, ¿verdad? Oficina virtual. Por favor, si tú eres nuevo, dale un codazo a la persona que te invitó y dile de qué está hablando esta persona, ¿no? Tu oficina virtual es importante que sepas cómo, cuándo y de qué manera puedes tú sacarle el mejor rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí puedes tú incluso hacer tus compras, tus pagos, revisar algunas operaciones que pueden desarrollar tu negocio y es importante que tú sepas cómo lo vas a aprovechar, ¿verdad? La siguiente, también tenemos todos nosotros cuando nos inscribimos una página de venta en línea. Quiere decir que tú ya tienes una plataforma que sencillamente está lista para que tú la puedas lanzar a cualquier parte del mundo y sacarle el mejor rendimiento, ¿verdad? Ojo también, recuerda que también tienes el apoyo de todos nuestros centros de distribuciones y por supuesto también de nuestros pick-up, ¿verdad? Que son pequeños módulos de venta que sencillamente los socios pueden venir a hacer la compra del producto, recoger el producto y llevárselo a dónde? A su casa. Todo esto es paso número uno. Recuérdalo bien, recuérdalo bien. Siempre mantente congruente. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Yo entendí que esto es una red de consumo. Esto es una red de consumo. Es ayudar a que una marca pueda posicionarse a través de algo que la gente ya hace. Sencillamente es invitarlos y darles evidentemente pues lo que es el paso número qué. El paso número dos. ¿Cuál es el paso número dos? Bien, es precisamente, ahí vimos unos sobrecitos de café extraordinarios, ¿verdad? Paso número dos es haz una lista de contactos, ¿verdad? Este paso, hijos, cómo nos cuesta a todos construirla? Ya sabes, si tú eres nuevo, pudiste haber escuchado a la persona que te invitó, ahora nos vamos a sentar contigo, pero necesito que construyas una lista de contactos, ya sea de 100 o de 200. ¿Cómo quieres hacer el negocio? Chico, mediano, grande, ¿no? Y todos grandes, sí. Entonces es una lista de más de 100. ¿Y qué pasa? Que la lista se hace en menos de 50, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que funciona y funciona muy bien. Tienes que tener una lista lo más grande posible si tú eres nuevo y si no, vamos a ver qué es lo que pasa. Tienes que conocer personas, ya las conoces, solamente es identificarlas. Personas que ya consuman café, té, que a lo mejor están buscando verse, sentirse mucho más jóvenes, con querer menos peso. Hablo a lo mejor en las cuestiones del fitness, ¿verdad? Alguna cuestión que a lo mejor incluso tenga problemas de Alzheimer, no sé, o que quiera viajar ahora con nuestra plataforma Travala, siempre va a haber alguien que va a querer consumir alguna de nuestras verticales del negocio. Es cuestión de detectar y te puedo asegurar que ya los tienes en tu celular o en tu computadora a través de tus redes sociales. El segundo de ellos, identifica gente como tú que tenga hambre, que tenga el deseo, que realmente quiera construir algo, un patrimonio, un cheque extra, no sé, una alternativa, un plan B, no lo sé, siempre vamos a encontrar a otro loco que va a querer hacer algo incluso más grande que tú, como lo fue tu servidor en el momento que me presentaron el negocio. Yo ya estaba buscando algo más, pero como no fui claro, pues evidentemente me llegó esta excelente oportunidad, sencillamente, ¿no? Clientes, asegúrate de tener personas que amen tus productos por salud, ¿verdad? O por sabor. Tenlo por consideración y para este tercer paso es importante ser producto del producto, consumiendo nuestros productos y ofrecerles una probadita a las personas a que estamos conociendo. También, punto número 4 dentro de este paso 2, Star Archiver, y yo estoy muy feliz y agradecido porque hace un par de días pudimos lograr ser un Star Archiver de pandemia, ¿verdad? Este mes logramos el número 12, ¿va? Que cumple propiamente lo que ha sido todo este asunto global que hemos vivido todos. Y pues imagínense, logré ser un Star Archiver en medio de la crisis.
¿verdad? ¿Por qué? Porque fue una decisión, porque así lo quisimos, porque así me atreví a desarrollarlo y sobre todo ser el ejemplo de quienes. Obviamente de algunas personas dentro del equipo o algunos más dentro o fuera de este, ¿no? Entonces imagínate, ser Star Archiver es poderoso. Si tú todavía no entiendes y todavía le tienes miedo a las ventas, aplica lo que te dije a continuación o anteriormente. Construye la lista de qué? Construye la lista de contactos y sigue conociendo a gente nueva porque es el siguiente punto que son los prospectos. Los prospectos son aquellas personas que apenas estás conociendo y que evidentemente por ser genuinos quieres ayudarles, pero no todo mundo quiere ser ayudado. Tienes que identificar qué es lo que quieren, cómo lo quieren, pero sobre todo lleva tiempo y lo vas llevando base tras base, hasta que ellos escuchen el proyecto a través de una tercera voz y que él pueda escuchar la información posiblemente de alguien que tenga un poco más de qué, de resultados, ¿verdad? Puede ser. Aprovecha tus redes sociales, aprovecha los guiones de todos tus líderes que te acercan, desde cómo hacer una llamada telefónica para a lo mejor desplazar una caja de café, créanme, funciona. Lo hemos visto muchas veces, hemos movido a través de ejercicios cantidades de cajitas de café en tan solamente 30 minutos, como no tienen una idea, incluso hasta más de 4 paquetes oro o mucho más, lo hemos visto, ¿verdad? Sobre todo guiones en los cuales tú puedes invitar a las personas a que se puedan conectar ahora a través de redes sociales a alguna de las presentaciones que ya se hacen precisamente a través de Órganos Latinos Unidos o algunas otras alternativas que hemos también instalado para tropicalizar un poquito los contenidos y que puedan entender más fácilmente ciertas regiones la información. Y no se les olvide que también Organo tiene esta herramienta tecnológica que es la llamada OG Pulse. Si tú ya estás en Estados Unidos, en Canadá, sácale el mejor partido. Todavía la región México, Latinoamérica, todavía estamos como, ya la tenemos, pero seguimos trabajando, obviamente, para poder el tener una herramienta eficaz que nos permita acelerar más nuestro, ¿qué? Nuestro negocio. Aquí tienes el paso número 2 en breves puntos. Toma nota, tómalo un screenshot y no se te vaya a olvidar, porque eso es lo que tu servidor hace todos los días o por lo pronto se compromete en su propio negocio, ¿verdad? Para hacerlo así, ¿verdad? Nunca se te olvide que este negocio se construye a través de personas. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer que personas. Si ahorita por el tema de la pandemia, si porque todavía estamos a lo mejor en este tema del encierro, no hemos podido tener la interacción adecuada con la gente, créeme, apalanquémonos de lo que son las redes sociales, ¿verdad? También eso nos puede generar un excelente beneficio, ¿no? Paso número 3, ¿va? Organiza fiestas de café. Fiestas de café para aquellos que son nuevos no son otra cosa que reuniones, ¿va? Que puedes hacerlas presenciales de tal manera que ahí puedes obsequiar algunas muestras de nuestros productos, incluso sesiones Bijou a través de nuestra línea de cuidado de la piel, puedes incluso intervenir con lo que es la experiencia de nuestro jabón, ¿verdad? También puedes presentarles lo que es Cognition, puedes presentarles todas las alternativas a través de sesiones que puedes hacerlas de manera presencial, porque recuerda, estamos mostrando y de alguna manera haciendo que interactúen estas personas, ¿verdad? Que pueden quedar o no interesadas o incluso firmarse a través de nuestro proyecto y desarrollar esta alternativa y así sucesivamente hasta construir una organización, ¿no? Tienes que tomar en cuenta la agenda. Estaba escuchando precisamente algunas personas, si tú realmente estás haciendo el negocio en serio, tienes que tener una agenda. Si no hay agenda, entonces por más de que me digas que sí lo quieres hacer, pero no estás involucrando una agenda con las actividades que haces durante toda la semana, quiero decirte que no estás haciendo formalmente el negocio, ¿verdad? Ponte, estandarízate tú mismo, identifica qué días puedes, en qué horario puedes, ¿verdad? Y ve desarrollando estas alternativas de acuerdo a tu propio estilo de qué, a tu propio estilo de vida. Además, siempre a nosotros como líderes nos va a encantar a aquella persona que le quiere meter el turbo, ¿verdad? Y que en vez de correr quiere volar, porque ¿qué crees? Tu servidor, cuando también iniciamos el negocio, alguien me decía, corre y yo corrí. ¿Y qué hicimos? Hicimos y presentamos el negocio al mayor número de personas en un breve tiempo. La mayoría nos dijo que no y al quedarme sin personas que pudiesen haberse interesado por la alternativa, esto de alguna manera me orilló a crecer y conocer a gente nueva. Al día de hoy estamos muy agradecidos,
¿verdad? La organización sigue creciendo y bueno, felices y agradecidos con todo esto, ¿no? Reuniones presenciales, pero también existen las reuniones virtuales, ya te lo decía también hace unos minutos. Nuestras semanales, desde lo que la plataforma Órganos Latinos Unidos, con la señora Blanca Saturas, que también nos apoya a través de esta, ¿verdad? Justamente todas las organizaciones en las diferentes regiones tienen también sus espacios, sus tiempos y sus días que ofrecen una alternativa virtual para que simplemente conectemos a los nuestros, para que escuchen esta información y que ellos tomen una decisión y bien cómodos en donde, en sus casitas, ¿verdad? Así bien prácticos, bien chévere, en donde pues simplemente escuchan la información a través de la experiencia de alguien que ya tiene ciertos resultados. Es importante. Seguimientos. Mira, hay una clave que dice que el dinero está en el seguimiento, ¿verdad? No quiero decir con esto que las personas sean cheques, no, está en el servicio que nosotros o tú como líder le prestas a quienes, a tu organización. Tu cheque está determinado por la cantidad o por el esfuerzo o por el nivel de servicio que tú ofreces a tu organización, desde ayudarles a cómo entender la back office, desde ayudarles a cómo llamar al call center, desde ayudarles a cómo hacer una inscripción. Desde ahí empieza nuestro servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se puede duplicar, ¿verdad? Muestreos, no se te olvide, no puedes tener seguimiento si no existe el muestreo y si no hay muestreo quiere decir que no estás construyendo eficientemente una organización a través de tener producto que muy posiblemente tengas en tu casa en estos momentos, que sea de tu propio consumo y parte de esos sobres los sigas tú que obsequiando, regalando. A través de un sobre de café se obtiene un número telefónico, una tarjeta de presentación, un contacto. Asegúrate que por cada vez que regales un sobre de café, tú obtengas un contacto y eso alimente tus listas de qué? De contactos. Siguiente punto, edificación. La edificación paga y paga también muy bien. Una regla del juego, en donde no hay edificación, ahí no es. Donde no hay edificación, ahí no es. ¿Por qué? Porque la gente muy posiblemente, y a veces nos llega a pasar que la gente ya no escucha, ¿verdad? Y queremos o quiere esa persona sencillamente hacer su negocio y está bien, ¿verdad? Pero siempre hay un apalancamiento hacia arriba. Se apalanca uno de los líderes hacia arriba, pero también escucha a la gente de dónde, a la gente que está debajo en la organización. Eso es indiscutible. Escuchamos hacia arriba y escuchamos hacia dónde, hacia abajo, ¿verdad? La edificación hace que se solidifique tu organización, porque el día de mañana que tú tengas alguna cuestión, que te tengas que ir, no sé, a algún lugar que a lo mejor toco madera, estés un poquito enfermito y no puedas estar a lo mejor con el equipo y que a lo mejor tú no puedas estar presente o virtualmente, tienes a una línea de apoyo que puede a través de la misma filosofía ofrecerles estas herramientas a quienes, a tu organización. También, ojo, no a cualquier persona le abres la puerta de tu organización. Sí, a lo mejor los va a mover, los va a simbrar. No a cualquier persona le abres la puerta de tu organización. ¿Por qué? Porque una, las filosofías pueden ser distintas, ¿verdad? Otra, porque puedes, quién sabe, eso no sucede, creo que sucede en todos lados, sin duda alguna, hasta en el trabajo, incluso hasta en las relaciones sentimentales, ¿verdad? No tenemos garantía de esa persona que vaya a ingresar, que se vaya a quedar o mañana se vaya a ir. Y porque tu gente observó, vio, conoció, le llamó la atención, esa persona, por la decisión que llegará a tener, las personas decidan también que irse con. Créanme que es importante el trabajo de lo que son los valores. Empastamos con lo que es nuestro negocio por los valores que ya tenemos cada uno de nosotros. Si tú eres una persona que siembras con amor, que lo estás haciendo por una lealtad para tu gente, por tu sueño, porque viste en esta alternativa de negocio una razón para llegar a lo que tú quieres, créeme, vale la pena y se duplica
Cuando la gente te ve realmente aprendiendo, creciendo, desarrollando, pero sobre todo sirviendo y que tienes los resultados de estar dando presentaciones, firmando personas, haciendo lo que dice el sistema, ahí está la clave de dónde tú puedes aprender. Mil disculpas, tal vez a algunos este tema les está sacudiendo el árbol, ¿verdad? Pero eso es lo que yo aprendí. Y eso se los comento mucho, en este caso a la organización de su servidor. Tú no puedes aprender de alguien que no está siguiendo el sistema. Si este sistema no lo aplica a la persona que te viene a compartir cómo desarrollar el negocio, quiero decirte que puedes buscar a otra mejor persona que te lo pueda enseñar. Eso es importante, se los digo porque es lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo. Por eso les recordaba el sistema, sobre todo para que lo sepamos quiénes, todos, ¿verdad? Sin importar. Cuatro. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Paso número 4. Compromiso por 18 meses de manera constante. Como conozco gente que al primer mes se raja, al segundo mes se raja, al tercer mes se raja, llegan a Zafiro y se rajan porque la gente recuerda que pierde el rumbo, ¿verdad? Como no se define el por qué, llegamos a lo mejor muy rápido, muy pronto, vamos trabajando, no nos conectamos precisamente a esta integración del sistema, ¿verdad? Y perdemos obviamente el rumbo de todo esto, ¿no? Cuando alguien me decía 18 meses, yo decía, como, ¿para qué 18 meses? Yo, imagínate, yo siendo maestro, yo como, ¿por qué 18 meses? Hay una magia que sucede justamente durante esos 18 meses. Hay una magia. No te lo puedo explicar, pero si tú estás conectado al cuarto paso, que es conectarte al sistema educativo que tiene Organo, no tienes idea de lo que te va a ayudar mentalmente a mantenerte en la postura de tu sueño. Eso es increíble, ¿verdad? Libros, audios, eventos, llamadas. Libros, audios, eventos, llamadas. Es que cuando estoy trabajando está la llamada, es que estoy aquí y no lo puedo acá. El quien tiene pretextos y lo postea hace unos días, recuerda que los pretextos no pagan las cuentas del banco. Recuerda que los pretextos no pagan las cuentas del banco, ¿verdad? ¿Por qué somos lo que somos el día de hoy? Porque entendimos que la inversión, la mejor inversión, y lo dice Napoleon Hill en su propio libro, que la mejor inversión que podemos hacer es la mental, en la que está en cada uno de nosotros. Libros, audios, eventos, llamadas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente conectarte durante 18 meses y créeme que va a suceder la magia. Nos estamos todos entrenando para hacer nuestras mejores versiones, pero creando y construyendo un negocio, ¿verdad? Inteligencia emocional, desarrollo personal, mentalidad de empresario. ¿Cómo lo logras? Siendo constante y determinado. Determinado a que es tu sueño, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, pero sobre todo cómo lo puedes volver un ejemplo para quienes, para todos los demás. Eso es importantísimo. Oye, Mike, que un audio, que léelo, que escúchalo. Te voy a ser franco. Llegamos también a donde llegamos gracias a que una vez me bastó, una vez a tu servidor, una vez me bastó que Mr. Rodolfo, mi Opla mi Zafiro Ascendiente me haya mandado un audio. Y con eso, mira, hasta el día de hoy, durante 7 años, hemos estado escuchando más. Yo le meto mucha información a mi cabeza porque soy muy mental, porque yo quiero entender, porque quiero saber. Al día de hoy soy lo que soy porque precisamente tenemos información, información que la hemos podido que poner en práctica, en práctica, en práctica. Ojo, no con el equipo. Primero la pones en práctica en quién, la pones en práctica en ti. Y si funciona, la duplicas. Si no la funcionas, vamos y buscamos otras alternativas. ¿Estamos de acuerdo? Así ha funcionado porque la acción cura el miedo, damas, caballeros. Lo mencionaba hace unos minutitos, si me lo permiten, en el club de lectura que tenemos justamente con nuestros queridísimos zafiros. Miss Mali, Mr. Julio y por supuesto el apoyo de Isela a través del club de lectura. La verdad es que, y lo he escuchado en estos últimos meses, días, el tener información y no ponerla en práctica te deja justamente en el mismo lugar. Solamente tienes información, pero el no ponerla en práctica
sencillamente te deja en el mismo lugar. ¿De qué sirve? Es importante ponerla ¿qué? En acción. Equivócate, equivócate, porque en las equivocaciones nos dan los pasos del éxito que para ti te funcionaron y para lo que no te funcionaron. Habla con el corazón, di las cosas como funcionan. Realmente nadie aquí es perfecto, todos estamos en modalidad, no sé absolutamente nada, pero precisamente es una parte importante el cuarto paso. Y siguiente, comparte tu actividad. ¿Cómo? Fotografías, comparte tus acciones que haces durante el día, ¿vale? Seas tú recién ingreso, seas tú persona que llevas un mes, 2 meses, un año, 3 años, 7 años, 8 años, los que tú gustes o mandes, tú muestra fotografías de tus actividades. En los grupos en los que estás, ahí con tu equipo, algunas veces te van a decir, ay, qué presumido eres, tú todo el día, incluso la gente hasta les vas a caer gordo porque estás publique, 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 pero sabes una cosa, recuerda que tú adquiriste una membresía personal y si estás construyendo un negocio que no se te olvide, la gente te está ¿qué? La gente te está viendo, ellos duplican lo que ven. Algunos no, algunos pocos sí. Esos pocos son los siguientes zafiros, los siguientes rubíes, los siguientes esmeraldas, los siguientes diamantes. Si tú te detienes, se detiene todo tu equipo. Si tú te detienes, se detiene todo el equipo. ¿Qué me ha funcionado? Que al inicio, como algunos de nosotros a veces nos da miedo estar aquí en la cámara, ¿verdad? Así lo mismo en las fotografías. Yo tenía miedo de aparecer en las fotografías porque pensaba que eso era demasiado ególatra. Yo lo pensé. Cuando empecé a entender que eso era algo que medía a mi negocio, yo dije entre mí, vamos a darle. Y ahora no me van a dejar mentir alguno de los líderes, conocidos, amigos, socios que tenemos trabajando en esta organización, ¿verdad? No, no me falla ni un día, no me falla, así sea sábado, así sea domingo, hay una actividad, hay algo que yo tengo que hacer para el bien de mi negocio, porque el negocio tiene que ser sano e, e inteligente, ¿vale? Recuerden nuestros valores: honestidad, integridad y transparencia. Recordemos miren, tatuémonoslo, ¿verdad? Pongámoslo de aquí en la frente, ¿verdad? La honestidad. A todo mundo nos falla, estamos creciendo. Ser sinceros y honestos primero con quién, con nosotros. Respóndete tú mismo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Qué es lo que estás deseoso de poder realizar gracias a este proyecto, a esta bendición, ¿verdad? Íntegro, íntegro, relaciónate, conéctate, comparte. Sé el líder que realmente estamos buscando, haciendo alianzas de una manera que inteligente, cordial, edificando los logros de quienes, de todos, de todos. No solamente eres tú, somos todos aquellos que hemos decidido también construir algo. Y por último, transparencia. Haya sido la decisión que haya sido, si estás, si no estás, si te cambiaste, si te fuiste, si lo que hayas hecho, yo te aplaudo primero, yo te aplaudo. Pero si quieres construir una organización de diamante en donde tú gustes y mandes, tienes que ser transparente. Y así, aunque nos muestres tus errores, porque esos errores son virtuosos. Vuélvete ese líder que realmente todos nosotros queremos, pero sobre todo lo mereces tú. Recuerda honestidad, integridad y transparencia. Todos estamos creciendo, todos nos estamos desarrollando. Este es tu sistema. Cuando tú decidiste ser parte de Organo, este sistema ya es tuyo. Tienes 4. No le pongas, no le quites. Diviértete, disfruta el proceso y sin duda alguna te veremos el día de mañana contándonos tu historia, mentoreando a tu gente, a una organización impresionante,
haciéndolo de una manera simple. Si te quejas, si pones pretextos y te enojas la mayor parte del tiempo, tranquilo, es parte del proceso. Pero eso no paga las cuentas del banco. Eso no paga las cuentas del banco, ¿vale? Sé producto del producto, haz una lista de contactos, organiza reuniones con tu familia, tus conocidos, tus amigos e intégrate a un sistema de éxito comprobado. Pues bueno, familia queridísima, todos y cada uno de ustedes, felicidades porque te diste un chancecito de conectarte justamente aquí a través de esta bendita plataforma. Estamos al pendiente, cualquier cosa, les mando un fuerte, fuerte abrazo. A nadie lo regañé, solamente pues las cosas como son y qué mejor que nuestro sistema de 4 pasos para que esto no se nos olvide ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Que tengan una excelente noche y pues bueno, se despide su amigo Mr. Mike. Chao.